Eh, Voy a dar por comenzada la sesión. No ha ingresado ningún aprendiz, pero les voy a dejar por aquí la información correspondiente a la guía de aprendizaje número 3 para la culminación del curso. Voy a compartirles pantalla donde les voy a mostrar la solicitud que nos pide la guía número 3. En esta guía número 3 nos solicitan para las actividades de aprendizaje, dice, realizar el presupuesto total del proyecto de acuerdo con los análisis unitarios de obra y los costos del mercado. Entonces, para la actividad de reflexión es responder esta pregunta. Tenemos el foro temático donde también es, pues si no, bien no es calificable, debe realizarse. Y acá está el informe escrito, que son los costos en el tiempo y la actividad de transferencia de conocimiento, que es la evidencia, que es del estudio del caso, donde debemos realizar el cálculo financiero del proyecto. Entonces, acá, ¿cuál es la idea? Pues acá, que nos dice la guía es, primero que todo, en este informe escrito se analiza. Antes de realizar la evidencia solicitada, deberá leer el material de formación que se encuentra en el ambiente virtual de aprendizaje dispuesto en el sistema de gestión de aprendizaje, el EMS. Se encuentra el objeto de aprendizaje, los costos en el tiempo, que deberá leer, comprender y asimilar, toda vez que en él encontrará la información que le permitirá analizar la conceptualización técnica del presente tema del estudio. La revisión de los contenidos propuestos en los recursos educativos orientará al aprendiz en el reconocimiento de tasas de interés, inflación, de evaluación, flujos de egresos e ingresos y otros temas relacionados. Después de tener la claridad en el contenido del material de formación, deberá realizar un informe escrito en formato Word con portada, introducción, desarrollo del contenido, uso de las normas APA y dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué variables del proyecto pueden generar cambios en el uso de los recursos? ¿Qué variables del contrato? Entonces aquí esas son las preguntas que debemos responder según la información que tenemos acerca de los costos en el como un objeto de aprendizaje. Posterior a ello, vamos a ir a la evidencia de estudio de caso, donde me dice lo siguiente. Con el objetivo de afianzar los conceptos teóricos del tema de la unidad 3, deberá realizar un ejercicio de cálculo de los costos financieros para el proyecto con las siguientes condiciones. En costos directos, tiene un valor de 540.626.000. En administración, con un 12%, en administración, con unos imprevistos del 4% y a una utilidad del 6%, para un costo total de 651.563.720. Entonces aquí dice, en el cálculo no ha considerado los costos financieros. Se solicita calcular los costos financieros de acuerdo con los siguientes proyecciones de préstamos a realizar. El proyecto tiene una duración de 12 meses. En el mes 2 se realizará un préstamo de 11.350.000 pesos.
En el tercer mes se realizará un préstamo de 18.500.000 pesos. En el cuarto mes se realizará un préstamo de 20.700.000 pesos. En el quinto mes se realizará un préstamo de 16.500.000 pesos. Y en el sexto mes se realizará un préstamo de 24.320.000 pesos. Todos serán pagados en el mes 12 del contrato. En intereses será el del 22.8% efectivo anual. Calcular el valor total de intereses a pagar. Calcular el nuevo valor total del contrato, sumando los intereses y recalculando el nuevo porcentaje de administración. En este análisis es importante comprender sobre los costos generados por los servicios financieros que prestan las entidades bancarias y con las cuales se pueden juntar en la realización del proyecto, pero sin afectar las finanzas y la utilidad esperada en los proyectos. Para acceder a la evidencia, entonces, bueno, aquí es donde nos informa cómo vamos a subir la evidencia. Esas son las dos evidencias que se deben subir, que son calificables, más el foro social, que es el que ustedes realizan en la plataforma. La plataforma no me ha dejado ingresar el día de hoy como para mostrarles lo correspondiente a dónde se debe subir. Voy a darle a ver si... Entonces acá les voy a mostrar la presentación 3, donde en el material de formación nos hablan básicamente de la matemática financiera y cómo se puede realizar la actividad de aprendizaje. Voy a dejarles de compartir aquí un momento y ya les muestro la presentación. Entonces aquí nos habla de la matemática financiera para construir presupuestos para el mes. ¿Cuáles son los objetivos de la guía y qué aprenderás de la guía? Comprender el valor del dinero en el tiempo, calcular los intereses simples y compuestos, evaluar opciones para el financiamiento para proyectos, tomar decisiones financieras informadas, desarrollar competencias prácticas y aplicar conceptos a proyectos reales. ¿Cuál es la competencia? Que apliquemos estos conceptos financieros para evaluar los costos y presupuestos en el desarrollo de la construcción. ¿Qué debemos analizar? Analizar el valor del dinero en el tiempo, calcular los intereses y tasas de financiamiento, evaluar alternativas de créditos para obras y esas competencias le permitirán tomar decisiones financieras acertadas para proyectos reales de edificaciones, optimizando recursos y controlando costos desde el inicio. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Pues calcular estos costos financieros en los proyectos de edificación. Entonces sería identificar, cuantificar todos los costos financieros asociados a créditos, intereses y financiamientos de obras de construcción. Comparar alternativas de financiamiento. Entonces vamos a evaluar y constatar cuáles son las diferentes opciones de créditos bancarios, proveedores, recursos propios para relacionar, seleccionar la más conveniente y determinar el impacto, perdón, y determinar el impacto del tiempo en el desarrollo del dinero. Entonces, aplicar conceptos de valor presente y futuro para tomar decisiones financieras informadas en proyectos de edificaciones. Valor de dinero en el tiempo. ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro concepto? Entonces, el concepto es de que hoy 1.000.000 de pesos pues no es igual a 1.000.000 de pesos de hace un año. ¿Por qué? Porque están los temas de inflación, que son los precios que suben con el tiempo, la oportunidad que el dinero hoy puede invertirse y crecer, el riesgo del futuro es incierto y la conclusión, el dinero tiene más valor hoy que mañana. Ejemplo, en construcción, comprar cemento hoy a un precio actual de 25.000 pesos al bulto, sin riesgo de alza, disponibilidad garantizada a comprar cemento en 6 meses con un precio estimado de 27.000 pesos, más un 8% más caro por inflación y una incertidumbre en el mercado. La diferencia es de 1.000 bultos, o sea, 2.000.000 de pesos más caro. En la inflación, ¿qué es la inflación? El aumento general y sostenido de los precios de bienes y servicios con el tiempo. Ejemplo, el precio del ladrillo hace 5 años era de 450 pesos por unidad, hoy está en 680 pesos por unidad, con un incremento de un 51% en 5 años.
En el impacto en construcción, los materiales, el cemento, el acero, el ladrillo suben cada año. La mano de obra también sube, que son los salarios que aumentan con inflación y los presupuestos se desactualizan rápidamente. Colombia tiene una inflación promedio entre un 3 y un 5% anual. Un presupuesto en 12 meses debe incluir el factor inflacionario. Devaluación, la pérdida de valor del peso colombiano frente al dólar. Cuando el dólar sube, los materiales importados cuestan más pesos. Impacta más que todo en maquinaria, en acero, en PSN, en equipos eléctricos. Y un ejemplo de ello es una refrescadora que puede estar valuada en $80.000, con un valor de dólar a 13.800 pesos, puede ser un costo de 304 millones de pesos. Y el dólar a 4.500, a 4.500, pues puede tener un costo de 360 millones. Entonces, la diferencia es en 36 millones más caro. ¿Qué materiales se ven más afectados? El acero estructural, la tubería en PVC, la maquinaria pesada, los equipos eléctricos importados. Incluir factores de devaluación en el presupuesto de la obra. Siempre tener en cuenta esas devaluaciones. ¿Cuáles son las tasas de interés que podemos manejar en los bancos? ¿Cuáles son nuestras ganancias? Entonces, en el costo del dinero prestado, la ganancia por ahorrar se expresa en un porcentaje. Tasa activa, préstamo. Banco cobra al cliente siempre más alta, ejemplo, 1.8% mensual para el crédito constructor. Con una tasa pasiva en ahorros para bancos paga al ahorrador, siempre va más baja con 0.4% mensual en CDTs. Créditos de el ejemplo de préstamo para mezclado. Entonces aquí estoy como dándoles un ejemplo y cómo ustedes podrían sacar esos valores frente a la solicitud que les está haciendo la guía de aprendizaje. Entonces aquí dice valor de una mezcladora de 8% con una tasa del 2% mensual, con un plazo de 6 meses para un interés total de 160.000 pesos y un valor total a pagar de la mezcladora de 8.960.000. Diferencia clave, tasa activa mayor a la tasa pasiva. El banco gana la diferencia. ¿Cuál conviene pedir un préstamo para material? ¿Cuándo conviene pedir un préstamo para material? Listo. De siempre tener en cuenta como que cuándo vamos a tener o cuándo debe ser viable pedir un préstamo para materiales. Tasa nominal versus tasa efectiva. Entonces la tasa nominal es la tasa anual sin capitalización. Ejemplo, 12% anual igual a 1% mensual. El uso de publicidad, el uso de publicidad bancaria no refleja el costo real. Entonces, esto no nos refleja el costo real. La tasa efectiva anual considera la capitalización de intereses, que es la tasa real con una fórmula de eh, la tasa efectiva anual, uno más el incremento menos uno, donde la tasa nominal anual, el número de periodos de capitalización, ejemplo, 12% nominal capitalizado mensualmente con una efectiva anual de 1 más 0.12 dividido el 12 sobre el 12 menos 1. Entonces me da 1.0 sobre el 12 me da 0.1268, o sea, 12.68% efectivo anual, con una diferencia del 0.68 más que la tasa nominal. Entonces, la tasa efectiva tiene un 0.68 más que la tasa nominal. ¿Cuáles son los intereses simples? Entonces, ¿qué es el interés simple? Se calcula solo sobre el capital inicial. El interés no se reinvierte en cada periodo. Crece de forma lineal, o sea, crece de forma lineal, o sea, constante. Y el uso común de préstamos a corto plazo, nómina, materiales. Ejemplo, un préstamo para pagar nómina de obra durante 3 meses. Entonces, ¿cuál es la fórmula clave? El interés, el interés generado, el capital inicial, la tasa de interés, el tiempo en periodos y el valor futuro. El interés es siempre el mismo cada periodo. Ejemplo, intereses simples, entonces aquí un préstamo de 10 millones a 6 meses con un 2% mensual, entonces el interés es 10 por el 0.202
que es el 2%, por los 6 meses da 1.200.000. Entonces, el valor final serían 11.200.000. Entonces, eso sería lo que se pagaría. Entonces, ahí se debería calcular cuánto pagaríamos entonces. El interés compuesto, ¿qué es? El interés compuesto es el que calcula sobre el capital inicial más los intereses ya generados. El interés gana interés. Entonces, se reinvierte cada periodo con un crecimiento exponencial, más como en la realidad financiera. Fórmula clave, valor futuro más es igual a capital por el 1 más el interés, la tasa de interés sobre el número de periodos. Entonces, ejemplo práctico, crédito hipotecario para vivienda con un capital de 5 millones, plazo a 12 meses con una tasa de interés a 1.5 mensual, son 5 millones por el 1.015. El por ciento sobre los 12 meses me da un valor futuro de 5.988.078.078 y con un interés compuesto de 978 pesos, con un interés simple de 900 y una diferencia de 78 por efecto de la capitalización. A un mayor plazo, mayor es el efecto del interés compuesto. Acá tenemos el ejemplo de interés compuesto. Aquí es el valor presente, el valor de hoy en dinero que se recibirá en el futuro. Entonces, el valor futuro que hoy tendrá un dinero en el futuro. Aquí, aquí están las fórmulas claves para realizar estas operaciones y aquí sale el ejemplo para calcularse ese valor presente con el valor futuro. Capitalización, acumulación de intereses a lo largo del tiempo, mensual 12 veces al año, mayor interés efectivo, trimestral 4 veces al año y anual 1 vez al año, menor interés efectivo. A mayor frecuencia de capitalización, mayor interés efectivo total. Ejemplo, fondo de imprevistos. Entonces tengo un ahorro de 5 millones al 12% nominal, con una capitalización actual anual de el 12% y una capitalización mensual de el 12,68%, con una diferencia de 34.000 más pesos más en interés. En el descuento financiero, ¿qué es el descuento financiero? Es la reducción del valor del pago anticipado. Entonces, valor futuro menos valor presente, eh, con materiales por el 10 millones de pesos, con un descuento del 5% por el pago en contado. Entonces, eso nos da como la diferencia o el descuento total pues, de lo que vamos a realizar y conviene pedir un préstamo al 2% mensual o aprovechar el descuento del 5% pagando el contado. Entonces, siempre tener como en cuenta que nos favorece más, un crédito bancario pues para libre inversión, construcción hipotecario, elementos como monto, plazo, tasa y garantías, los costos adicionales, que nos seguros y comisiones, y evaluar las opciones antes de firmar. ¿Cuáles son los costos financieros en la construcción? Entonces deben incluirse en el presupuesto de obra. En el IU, los intereses del préstamo, el costo de oportunidad, la inflación de materiales, las devaluaciones de los equipos importados, los costos en el del 3 al 5% y comparar las alternativas. En el ejemplo del préstamo para una obra, entonces presupuesto total de 80 millones de pesos, un préstamo de 50 millones, con un plazo de 12 meses, con una tasa de 1.8% mensual y una cuota de 4.738.000, con un total a pagar de 56.856.000 y un total financiero de 6.000. Contado versus financiado. Entonces, el pago contado son 30 millones, con un descuento del 8%, 2.400.000. Un total de 27.600.000. Con el financiamiento son 6 meses, con la tasa del 2% mensual, un capital de 30 millones de pesos, un interés total de 3.600.000, entonces un total de 33.600.000, una diferencia de 6 millones. Pues, conclusión. Si hay liquidez disponible para pagar de contado, es más conveniente. El ahorro de 6 millones equivale al 20% del valor original. Evalúa siempre, tienes el capital disponible sin afectar el flujo de la caja de la obra.
Entonces aquí siempre como tener ese en cuenta eso. Aquí está como el ejercicio completo, donde pues podemos ver el banco A, el banco B, el proveedor, calcular la cuota, calcular el total a pagar y las opciones. Caso práctico, acá cambió la construcción de 4 apartamentos con una duración de 18 meses. Entonces aquí como que les puse el ejemplo y ese es el desarrollo del estudio del caso. Aquí como que realizar la actividad en el Excel, la interpretación de los resultados y los errores más frecuentes que tenemos, que son confundir la tasa nominal y efectiva, no considerar los costos adicionales, omitir costos financieros en el año, no comparar alternativas, ignorar el efecto de la inflación y calcular sin flujo de caja. Esas son las recomendaciones para una buena práctica para la gestión financiera de una obra. Entonces, calcular siempre la tasa efectiva, comparar mínimo 3 opciones, incluir costos financieros en el área del 3 al 5%, negociar tasas y plazos, mantener reserva de liquidez y usar Excel para las evaluaciones. Estas son las preguntas que les tenía en discusión. Siempre se las tengo ahí como para que lo realicemos, pero pues dado el caso que no están, si quieren les puedo contestar y demás. Aquí está el resumen de lo que vimos hoy y las conclusiones. Esta es la bibliografía donde sacamos toda la información y es un placer haber tenido la oportunidad de compartirles este material el día de hoy. Cualquier duda o inquietud, quedo atenta a sus solicitudes.